Ante el estreno de la nueva serie sobre Assunta Basterra, me gustaría daros algunos conceptos que me habéis pedido que hable de ellos. Y es, ¿cómo puede una madre cometer semejantes hechos con un hijo? ¿Y qué ocurre en la mente de un asesino para poder matar? Porque recuerdo, matar es fácil. Lo difícil es contener el impulso agresivo. Lo difícil es no ser violento. Y en este caso, en el que estamos hablando de menores, siempre tenemos que observar si el menor ha sido instrumentalizado. Hay una diferencia entre cometer un hecho criminal contra otro ser humano, dotando a la persona sobre la que recae el hecho, dotando a la víctima de sentimientos, emociones, identidad, y hacer lo mismo siendo esa persona una cosa. Porque con las cosas podemos hacer lo que nos da la gana, porque las cosas obedecen a nuestros deseos y no al contrario. Y cuando observamos agresiones a menores, cuando observamos esta violencia sobre una niña, lo que sí que podemos tener claro es que esa niña estaba instrumentalizada. Esa niña servía de un propósito a alguien. En este caso, la madre. La niña existe desde la perspectiva de unos progenitores que consideran que es una cosa, que se puede usar, es algo que me satisface a mí, es algo que me dota a mí del papel de madre, del papel de padre, es algo que me da a mí la felicidad y es algo sobre lo que tengo un poder, sobre lo que tengo dominio. Esa instrumentalización, eso no considerar al menor, al niño, a la niña, como un ser independiente, un humano que en algún momento va a desarrollar su propia personalidad y va a tomar sus propias decisiones, y dejarlo siempre, siempre por debajo de nosotros, por debajo del adulto que cuida de él, es lo que lleva a la cosificación, a la instrumentalización. El caso del asesinato es el caso más extremo. Cuando instrumentalizas a un ser humano, lo más extremo es que puedas acabar con su vida, porque su vida te pertenece. Porque tú tienes la decisión sobre la vida de los demás, sobre los sentimientos, lo que va a hacer, lo que va a decir, cómo se va a comportar y lo que tiene que demostrarme que es lo que yo estoy pidiendo de él. El primer escalón en una instrumentalización es no considerar la individualidad del menor, no considerar al niño por quién es, con un valor propio, intrínseco, que no lo dota la realidad en la que vive ni el contexto, sino que es suyo. Cuando se instrumentaliza al menor y el menor tiene que responder ante nuestras demandas, nuestras exigencias y hacerlo exactamente como nosotros decimos, y si no, impera un castigo, no por el hecho de haber incumplido una norma o de intentar soslayar la autoridad paterna, materna, sino porque yo digo cómo son las cosas y tú lo vas a cumplir. Cuando empiezo a pensar exclusivamente en lo que yo necesito y cómo ese menor me puede dar a mí lo que yo necesito, es cuando estamos ante una cosificación. Y cuando un menor es una cosa, puedes hacer con ella lo que quieras. Esa es la característica que comparten todos los asesinos y casi todos los agresores sexuales de niños, que los niños son cosas, que satisfacen un deseo. Y si no satisfacen el deseo como yo quiero, y si me provocan frustración, puedo hacer con ellos lo que quiera. Desde pellizcarles, desde tirarles del pelo, empujarles, insultarles, menospreciarles, hasta lesiones graves, hasta el homicidio. Y lo que va a estar en la mente, en el caso de Assunta Basterra, en la nueva serie de Netflix, es ver cómo instrumentalizan. Me gustaría que dedicaseis unos segundos, cuando estéis viendo los capítulos, a ver en qué momento el menor empieza a ser cosificado. Desde el momento en el que el sentimiento que provoca una adopción no es el de tengo una necesidad de ser padre, tengo una necesidad de ser madre, y creo que puedo dotar de una estabilidad y una vida y un proyecto de vida a un niño o una niña que lo necesite. Y esta última parte que acabo de decir de la frase la quitamos y solamente queda el quiero ser padre y quiero que me deis un niño porque quiero ser padre y puedo cumplir con ello. Empezamos un proceso de instrumentalización. Hay que saber por qué. Tenemos que ver qué les lleva a querer ser padres. Si es una decisión altruista, una decisión centrada en el otro o centrada en sí mismos. En el momento en el que existen los primeros indicios de la cosificación de un hijo, hay que
levantar un indicador de riesgo. Hay que prestar atención a ello y evitarlo. Hay que evitar la cosificación y las instrumentalizaciones de los niños. Hay que evitar que los niños sean el mensajero entre padres separados. Hay que evitar que los niños sean una progresión del adulto y que cubran expectativas que nosotros de pequeños no pudimos cubrir. Hay que evitar pensar que lo que quiero que haga mi hijo es exactamente lo que yo no pude hacer, porque entonces estamos obviando que es una persona diferente. Y si obviamos que es una persona diferente, le puedo zarandear para que me haga caso. Y si obviamos que es una persona diferente y obviamos que el niño también tiene un derecho de réplica, que podremos enseñarle a elegir las palabras y podremos enseñarle a elegir el tono, pero tiene un derecho de réplica, y empezamos a obligarle a que nos escuche y que guarde silencio, y si no lo hace le zarandeamos, y le gritamos, y le humillamos, estamos instrumentalizando, y si instrumentalizamos a un niño les podemos empezar provocando una negligencia emocional. No soy consciente de qué está sintiendo mi hijo y me da exactamente igual, y sigo haciéndolo, aunque le cause un menoscabo psíquico, y podemos pasar un abuso emocional. Me da exactamente igual, y aunque te provoque miedo y te provoque tristeza, lo sigo haciendo porque tengo derecho sobre ti. Podemos pasar a un abuso físico. Si no me haces caso te voy a pegar, y vas a obedecer a través de la violencia. Y te voy a enseñar cómo ser violento, pero sin embargo, no lo seas conmigo, porque entonces ejerzo más violencia sobre ti. Y podemos llegar al punto de, si ya estoy sobrepasado, y todo esto es lo que ha estado imperando en la dinámica familiar, ahora puedo hacerte lo que yo quiera. Puedo hacerte lo que yo quiera y te puedo tirar contra el suelo. Y te puedo sujetar del cuello y te puedo apretar hasta que te falte el aire, para que cojas conciencia, para que te asustes y me hagas caso. Y si ya llegamos al último escalón, te puedo dar diazepam, te puedo dormir y luego te puedo dejar en una cuneta. Porque ya no respondes a mi necesidad. Cuando el objeto, que es una persona, el objeto ya no está y ya no puedo satisfacer mi necesidad, y me di cuenta de que he perdido, el instrumento con el que yo me estaba desarrollando, ya no tengo sentido, ya no tiene sentido la vida, ya no tengo sentido para vivir, porque he perdido el objeto. Entonces me mato, pero pensando en mí, no pensando en lo que he hecho. No me mato cuando digo, quiero acabar con la vida de mi hija, mejor me quito yo mi vida. No, me mato cuando ya he acabado con la vida de la persona que servía a mis intereses. Ese es el patrón que corresponde con estos homicidios que luego devienen en un suicidio. Una vez que he matado lo que me impulsaba a vivir, lo que me impulsaba a seguir manipulando y lo que me impulsaba a seguir con mi sadismo, ya no tiene sentido la vida. Por eso toda persona que es normocomportamental, y eso le entra en la cabeza de cajón, siempre dicen, ¿por qué no se matan antes y no después? Por este caso. Porque antes tienen un objeto. Cuando pierden el objeto, pierden el sentido. Y no llegan a ver que están instrumentalizando. Voy a dar una clave. Y esta clave vale desde un mecánico hasta un oficinista, pasando por un criminólogo, un abogado, cualquier persona que interactúe con niños, que tenga hijos a su cargo, que sea padre o que sea madre. Si se cosifica al niño, si se instrumentaliza y el niño obedece a un propósito dirigido, que puede ser hacer daño a otro, que puede ser satisfacer mis necesidades, que puede ser cubrir mis expectativas no cubiertas, existe una altísima probabilidad de que haya negligencia emocional. Y la negligencia es el primer paso para una situación de abuso, para un menoscabo, para una agresión o para modificar la personalidad del niño, haciendo que crezca en un ambiente inseguro, en un ambiente de indefensión.